Hace 8 días toqué un tema relacionado con cuál sería la más importante de todas las parábolas. Y yo les hacía esa pregunta. Y hoy, pensando en el tema para compartir, pues quise seguir como en esa línea de las parábolas. Y estuve pensando en una más que la hemos leído, la hemos estudiado, y una vez más vamos a meditar un momento en ella. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Y vamos a leer los versículos 1 al 9. Evangelio de Mateo, capítulo número 13, verso 1, dice así en el precioso nombre del Señor Jesús. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque la buena semilla, Dios, ha caído en nuestros corazones. Y, Señor, ha germinado y ha producido fruto para gloria de tu nombre, Señor. Y permite que pueda producir mucho más fruto, Señor. Te exaltamos y te honramos, Dios. Te declaramos a ti como Dios, como Rey, Señor, en este lugar, como el Señor de nuestras vidas. En tu nombre santísimo, Jesús. Amén. La buena semilla. La buena semilla en buena tierra. Así, ese es el título. La buena semilla en buena tierra. Nos dice la palabra del Señor que aquí el precioso Señor inicia una jornada más. Estaba yo esta tarde leyendo este pasaje y meditaba cómo pudo haber sido aquel día, cómo fue ese momento, cómo fue ese día. Yo me imagino el Señor cada vez que iniciaba una jornada, Él ya tenía un plan y obedecía a un propósito. Y yo creo que aquel día el Señor se despertó pensando en lo que sería su jornada y los temas que Él iba a tratar, y pensó en lo que iba a compartirle a la gente. El verso 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. El Señor, donde quiera que Él iba, había gente que quería escucharlo. Y eso me llama mucho la atención, porque el Señor siempre encontraba audiencia, gente dispuesta para oírlo. ¿Y saben por qué?
porque el mensaje del Señor respondía a las necesidades espirituales de la gente. El Señor, contrario a muchos de nosotros, Él no vino a hablar de ciencia, no vino a hablar de política, de cultura, pero Él vino a hablar del reino de Dios, del reino de los cielos. Él vino a hablar del plan de salvación. Gloria a su santo nombre. La parábola inicia con un sembrador. Un sembrador que nos dice salió a desarrollar su labor. Salió a sembrar. Y esto ya debe estarnos inquietando a nosotros, que somos también oidores, lectores de esa enseñanza del Señor Jesucristo. La parábola inicia con un sembrador que sale a sembrar, que sale a desarrollar su labor. Es propio, por supuesto, que quien siembre sea un sembrador, alguien que conozca su oficio. Es muy difícil cuando quien siembra, pues, sea un constructor, un herrero, un carpintero, un ganadero, pero por supuesto que cuando siembra alguien que conoce el oficio, pues su labor será todavía mucho más eficaz, su tarea será eficiente. Claro, no quiere decir con esto que, bueno, nosotros tal vez no tenemos el título de sembradores, tal vez en el caso espiritual no tenemos el título de evangelistas, pero no por ello significa que no podamos compartir la palabra de Dios con alguien que lo necesite. Desde luego que sí. Somos llamados a ir y anunciar el evangelio a todos, a todas las naciones, a todas las personas, sin distingo de raza, de cultura, de nación, de nivel cultural, de nada de eso. Ahora, enfocándonos ya en lo que es la parábola, en primer lugar, el Señor nos habla de la semilla que cae junto al camino. Yo me quiero referir, para dar un enfoque un poco distinto al que hemos estudiado otras veces en esta parábola, a los factores que afectan, que impiden, que detienen el crecimiento de la semilla. Yo me quiero referir a eso. ¿Cuáles son los factores? ¿Sí? Aquí vemos, en primer lugar, de acuerdo con el versículo número 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces podemos decir, en primer lugar, que hay factores externos. Hay factores externos que vienen y se llevan la semilla. Ahora, uno se puede preguntar, ¿cuáles serían esos factores externos? El Señor mismo nos dice, Él explica la parábola y nos dice en el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay factores externos que vienen y raptan, se roban, se llevan la semilla. Aquí en la parábola, quienes se están comiendo la semilla son las aves. Ellas aprovecharon la semilla que había caído en tierra, pero como el camino, podemos suponerlo muy fácilmente, por donde la gente camina, transita, es un camino que se va endureciendo, que se va poniendo cada vez más duro con el caminar, la lluvia, el sol. No es una tierra blanda. Pensemos que hay corazones que no son fáciles de que ellos reciban la palabra de Dios,
porque pueden ser personas que han sido endurecidas por la vida, por los problemas, por las dificultades, su corazón está cerrado. A veces nosotros nos limitamos y juzgamos, que es lo peor. Pero es que esa persona tiene un corazón muy duro. Pero nosotros no sabemos cómo le ha tocado a esa persona en la vida. Sí, es cierto que algunas personas las pruebas, las dificultades, los sufrimientos como que ablandan el corazón, lo enternecen, pero a otras personas lo endurecen. Así es, así es. Entonces vemos factores externos que están impidiendo que la semilla pueda producir fruto. Uno, que esos corazones han sido maltratados. Dos, que el enemigo venga y se lleve la semilla que cayó en sus corazones. A raíz de el suelo más duro, endurecido, pues la semilla difícilmente va a penetrar. Hay que ararla, hay que ararla. Y yo digo que nosotros tenemos que regar esos corazones con oración, con nuestras lágrimas, con nuestra súplica. Y no debemos dejar de hacerlo, sino estar orando por ese familiar, ese vecino, ese amigo, ese compañero. Seguir orando, pidiéndole a Dios que permita que ese corazoncito, esa tierrita se ablande, sea arada, sea trabajada, para que cuando caiga la semilla pueda producir fruto abundante. Pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las aves pueden llevarse esa semilla, ¿sí? Y aquí es bien interesante lo que el mismo Señor expone. Los malos, el malo viene y rapta la semilla. El diablo viene y quita la semilla y la daña, la perjudica, le siembra duda, la afecta hasta que la semillita misma se daña, ya no sirve y definitivamente se perdió todo el trabajo. Uno ve mucha gente que oye la palabra de Dios, pero después de un tiempo se apartan porque el enemigo roba la bendición, roba la fe. Yo pensaba en muchos casos, en diferentes personas que hemos conocido en este lugar. Vinieron y escucharon la palabra. Ya varias personas me han dicho. Recientemente alguien me dijo, le dije, bueno, ¿y usted qué pasó con la iglesia? ¿Se está congregando? ¿Qué ha sucedido? Dijo, no. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, es que yo ya el cristianismo y eso yo ya no pienso igual, ya no pienso lo mismo. Me decía esta persona, ya no pienso lo mismo. Eso de la religión y eso de la fe, no, eso no, ya no es para mí, no va conmigo. Y yo le decía, pero ¿por qué? Yo trataba de pensar, ¿qué pasó? ¿En qué momento de su vida vino el enemigo y sembró cizaña, o vino y se robó, o cambió la semilla? No lo sé, pero mucha gente dice eso. El otro día iba para una reunión de pastores y me encontré con una hermana en otra iglesia, ya una señora pues mayor, casi anciana, y la vi, la saludé y le dije, ¿qué más? ¿Y usted qué tal? Dijo, no, ahora sí conocí la verdad. Yo, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, es que primero pues uno no entendía, pero ahora ya entendí. Viene el enemigo y roba la preciosa semilla. Viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado. Se lleva el poquito de fe que hubo. ¿Y qué pasa? Son corazones que ya no quieren nada más. Empiezan a llenarse de filosofías, de mentiras del diablo. He encontrado gente resentida, molesta contra Dios. Y me lo han expresado.
No, 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 definitivamente yo no puedo seguir ese Dios, no puedo creer en ese Dios. Vino el enemigo y causó daño. Y lamentablemente hay gente que da más crédito a la mentira del diablo que a la palabra del Señor. Y yo siempre confronto a la gente. Yo les pregunto, hace poco le pregunté a alguien, bueno, y si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? Dijo, no, pero es que, y una persona que fue cristiana, una persona que estuvo sirviendo a Dios. Y yo le decía, si usted se muriera, iría al cielo. Dijo, pero es que el cielo, ¿cuál cielo? ¿Cuál infierno? Y yo siempre les pregunto, entonces ¿no hay infierno? Pues no. Entonces yo les hablo con mucha claridad y precisión. Le digo, entonces, de acuerdo con lo que usted está diciendo, Jesús fue un mentiroso. No, yo nunca he dicho eso. Pero es que Jesús habló del infierno. Y usted dice que no hay infierno. Entonces, pues, usted tiene la verdad y él es un mentiroso. O él dice la verdad y usted es un mentiroso. Es muy fácil negar cosas. Es muy fácil. Es muy fácil decir, yo no creo en esto, yo no creo en aquello. Pero lo complejo es creer y creer la verdad. La segunda parte de semillas sembradas cayó entre pedregales. Nos dice el verso 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Aquí yo veo una combinación de factores. Aquí había algo interno. En el primer caso, vienen las aves y se comen la semilla. Viene el maligno y se lleva la poquita fe, la semilla, la palabra que había sido sembrada, se la lleva. Pero aquí yo veo una combinación de dos. Uno es que había más piedras que tierra, pedregales. Yo estoy buscando el significado o en el griego original de pedregal y encontré eso, rocoso, donde hay muchas piedras. Entonces había más piedra que tierra. Era un terreno bastante difícil para la siembra. Era una mezcla de piedras, de tierra. No era tierra. Pero tuvo la oportunidad también de recibir la preciosa semilla, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Esta semilla, nos dice el Señor Jesús, que brota pronto. Y la razón de su brote temprano, de su brote rápido, es porque no tenía profundidad. ¿Sí? No tenía profundidad. Hay semillas que hay que sembrarlas y dejar que pase un buen tiempo, unas semanas, de pronto unos meses, ¿sí? Hay que dejar que pase un buen tiempo hasta cuando empieza a verse la primera plantica. Y hay algunas que incluso hasta más de un año para empezar a dar un fruto. 2 años, 3 años. La semilla que tarda en brotar y producir una planta tiene mayor posibilidad de permanecer y de dar fruto. Pero resulta que aquí el Señor menciona un elemento más. Salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces vemos los dos elementos. Uno, que son pedregales, pero dos, que sale el sol. Ahora, yo pregunto y les pregunto a ustedes, ¿será que el sol sale más fuerte para unos y menos fuerte para otros? Sale lo mismo.
Sí, hay regiones que puede ser un poco más caliente, pero es el mismo sol. Es el mismo sol. A veces nos excusamos nosotros en que no podemos, pero el mismo sol que está calentando para, digamos, los que vivimos en Bogotá, es parejo. Para los que están en Melgar, es parejo. Para los que están en regiones mucho más calientes, es parejo. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos nos llegan pruebas, a todos nos llegan problemas, a todos nos llegan enfermedades, a todos nos llegan necesidades, a todos nos llegan escaseces, a todos nos llegan problemas económicos, familiares, laborales, de toda clase. Unos de una manera y otros de otra manera, pero a todos nos están llegando. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hay una combinación de dos elementos, que el terreno es pedregal y lo segundo es el calor. Igual la Biblia nos dice que la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. No podemos pedirle a Dios que no pruebe nuestra fe, no. Ahí dijo el Señor que cuando sale el sol con su calor, y Él nos está diciendo por qué esa plantica no permaneció, porque no tenía profundidad. Ahora pensemos en esto, que cuando una plantica tiene buenas raíces, las raíces se echan hacia abajo, ellas están buscando, ¿sí?, lugares húmedos de donde nutrirse, de donde tomar la humedad del agua para fortalecerse. Pero resulta que si la plantica no tiene raíz profunda, cuando venga el sol se va a secar. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con el pasto, la hierba. Ustedes ven que la hierba crece rápido, ¿sí? Pero cuando hay verano, se seca. En cambio, vemos de árboles que han durado cientos de años y allí permanecen. Yo miraba unas fotos hace un tiempo, yo no lo creía, pero en algunas regiones de diferentes países hay unos árboles que son tan grandes que han hecho como un túnel por dentro del árbol y por allí pasan carros. Y yo no creía eso. Y me puse a buscar y sí, hay unos árboles tan grandes, tan altos, que la gente pasa por dentro del árbol, pasan carros. Vamos a mirar cuáles son las raíces de esos árboles. Esos no están sobre la superficie, están bien profundos. Entonces, fíjense cómo es necesario que nosotros echemos raíz y cimiento en Cristo Jesús. Amén. Porque vengan problemas, dificultades. Es muy triste cuando alguien le dice a uno no pude. Es muy triste cuando alguien por un problema se llena de rencor, de enojo contra Dios y se va de la iglesia, abandona el cristianismo, abandona la fe. Pero eso sucede porque la persona no ha echado raíz en Jesucristo. En tercer lugar, y el Señor mismo nos dice en el versículo 20 y 21 del mismo capítulo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora sí, pasemos al tercero, que está en el versículo número 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí nos habla ahora de un factor interno. El primero fue un factor externo. Las aves fueron las que vinieron y se llevaron la semilla. En el segundo hay dos factores, uno interno y uno externo.
El interno es la poca profundidad, es el terreno pedregoso, hay más hay más piedra que tierra. En este, entonces, yo veo un factor netamente interno. ¿Sí? ¿Y cuál es? Vuelvo a leer el versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, los espinos debemos entender como la maleza, ¿cierto? Como la cizaña. Aquí nos habla de cosas que surgen de la misma tierra. Los espinos están en la misma tierra, en el mismo campo. Es decir, que a veces en nuestros corazones hay espinos, hay cizaña, hay hierba mala. A veces uno deja que esos espinos crezcan más que la buena semilla. Y eso es cuando uno se dedica más a cultivar las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Esos espinos ahogan la palabra del Señor. Esos espinos pueden ser los compromisos, los placeres, el amor al dinero, la televisión, los juegos, la diversión, bueno, tantas cosas. Sí, mis hermanos, esos son los espinos. Empiezan a ahogar la palabra de Dios. Yo creo que nosotros, en lugar de estarle recortando tiempo a nuestro tiempo con Dios, deberíamos ir a estarle aumentando. Pero yo veo personas que lamentablemente ya antes leían 1, 2, 3, 4 capítulos diarios. Empezaron a recortarle. Antes oraban media hora, una hora, entonces ya menos. Antes se congregaban más veces, ya menos. ¿Qué es lo que sucede? Están cultivando más los espinos que la palabra del Señor. Y yo creo que no deberíamos recortarle tiempo a Dios. Al contrario, deberíamos ir a darle más tiempo al Señor. Creo yo eso. No sé ustedes, pero yo creo eso. Y yo, la verdad, tomo decisiones y he tomado decisiones que digo, esto es un espino, esto está afectando mi relación con Dios. Entonces yo la hago a un lado. Yo veo cosas que me afectan mi comunión, la santidad, y yo digo, no, esto no lo puedo hacer, no debo hacerlo, tengo que dejarlo. Hay personas que cada vez y las ve uno más atadas, más atadas. Me acuerdo tanto de un joven, ya lo he dicho aquí varias veces, que va y le dice a un pastor, pastor, yo creo que nuestra teología tiene que cambiar. Y él le dijo, lo importante es que no estés cayendo en pecado. Porque a veces tratamos de acomodarnos. Yo creo que Dios no necesita y Dios no demanda tanta santidad, tanta santurronería. Entonces empiezan a utilizar ese tipo de lenguajes, ¿sí? Y yo decía, Dios mío, cada vez se cumplen más las palabras del Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo veo cada vez un mayor sincretismo y eso me asusta, porque le estamos dando el carácter de sagrado y santo a lo profano, porque las cosas puras de Dios las estamos mezclando con cosas del mundo. Y yo digo, no. Y no nos dejemos engañar, no nos dejemos tramar. Usted vaya a muchas iglesias y van a ver a un lado un arbolito de Navidad y a otro lado una cruz
el altar de Dios. Y yo digo, Dios mío, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y algunos, no, hermano, eso no tiene problema, hermano. Pero ¿qué significa ese árbol? Eso es animismo. Eso es evocación de los espíritus de la naturaleza. Eso era una costumbre celta. A mí casi no me gusta hablar de esos temas porque no, ya empezó el hermano a satanizar todo. Pero yo he leído y he estudiado y lo he leído de autores y de investigadores, historiadores que no son cristianos, que no son evangélicos. Y ellos dicen, mire, ¿de dónde vino esa tradición? Los celtas atribuían al roble, al árbol roble, poderes especiales. Y entonces ellos, antes de cortar un árbol, porque era una madera muy buena, se arrodillaban delante del árbol, le pedían perdón y después empezaban a darle hacha. Clavarle una puntilla a un roble, eso es bien complicado. Eso se dobla primero la puntilla. Y entonces ellos se arrodillaban delante del árbol, le pedían perdón, cogían el árbol, lo talaban, lo traían a la casa. Y fue cuando empezaron a asignarle propiedades sobrenaturales y atribuirle poderes a ese árbol. Entonces lo traían a la casa, ¿para qué? Para que el vigor de ese árbol estuviera en el lugar donde ellos vivían. Y después empezaron a adornarlo y a ponerle una cantidad de cosas. El rojo significa la sangre de mártires. Hermanos, a mí me preocupa porque el cristianismo está perdiendo su autenticidad. La gente dice, hermano, pero es que eso no tiene nada, es que por los niños. Ya nosotros, gracias al Señor, su misericordia, ya se casaron dos y nunca tuvimos arbolito, ni pesebre, ni nada de esas cosas. Y ustedes los ven. Hermanos, esto va ahogando, va ahogando. Cada vez ahoga más y más la palabra de Dios. Y no venía pensando en esto, mis hermanos. No venía pensando en esto. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, cuando yo empiezo a dejar de leer la palabra por ponerme a ver la televisión, una película, cuando yo dejo de adorar a Dios por otras cosas, cuando yo dejo de ir al culto por el juego y la diversión, todo eso empieza a ahogar la palabra, empieza a ahogar y empieza a secarla. Y vienen las pruebas y sale el sol y la persona no aguantó y hasta ahí llegó. Y con todo respeto, son los que están buscando que entonces se cambien otros elementos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Nada que ver. Son los que empiezan a buscar iglesia y a buscar, no tienen nada que ver. Yo digo, para nosotros es un desafío la vida de Job, la vida de Abraham, la vida de todos esos patriarcas. ¿De qué se sostuvieron ellos? Pura fe, no había ni Biblia. Y por último, la que cae en buena tierra, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y la explicación la da el mismo Señor en el versículo número 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Somos privilegiados. Yo le doy muchas gracias al Señor
porque la semilla ha caído en su corazón y ha caído en mi corazón, gracias al Señor, y ha producido buen fruto, gloria a Dios. Ahora, ¿cuánta gente hemos conocido en los caminos del Señor, pero hoy no son nada? Hoy están en nada. Ahora, ¿cómo determina el Señor la buena semilla? Dice aquí, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es el que da buen fruto. Y somos llamados a dar buen fruto. 4 clases de terreno. 4 clases de lugares donde cae la semilla. Es la misma semilla, no es una semilla diferente. Es el mismo terreno, es el mismo sembrador, es el mismo sol, los mismos problemas, los mismos peligros, las mismas tentaciones. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos necesidades, todos tenemos debilidades, dificultades. Pero ¿saben qué? Nosotros hemos tomado a Dios en serio, gracias al Señor. Y por eso estamos acá. Y por eso lo seguimos. Sí, yo hablaba hace tiempo con un hermano y le vinieron pruebas y no aguantó. Muy a pesar, yo estuve orando y oré durante mucho tiempo hasta que un día dije, no más, Señor. Si el hermano mismo no quiere, no pone de su parte, no hay voluntad. Uno se puede pelar las rodillas, pero si el hermano no quiere. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo te bendigo. Señor Dios, los días y los tiempos son cada vez más difíciles, Dios. Señor, hoy hay una persecución más sutil, Señor, a la fe, a la palabra. Hoy, Señor, hay una persecución, Señor, que está desestabilizando, moviendo, que está conduciendo a la iglesia por un camino que no es el que tú trazaste, Señor. Pero Dios, esa semilla que ha caído, Dios, en nuestros corazones, Señor, que la cuidemos, la cultivemos, la abonemos, la reguemos, que la protejamos de los espinos, de las aves, que le demos profundidad, Dios. Dios, te adoro, Dios, te alabo, Dios, te bendigo. Sé tú siempre el primero en nuestro corazón, en nuestra vida. Oramos por aquellos hermanos que se están dejando robar la bendición, entretener por el enemigo. Yo oro por ellos y los bendigo. Y pido, Señor, que levantes alrededor de ellos, de sus vidas, un cerco, Señor, un vallado, Dios. Te lo ruego, Dios. Es nuestra salvación la que está en juego, Dios. Que nada